Vamos a continuar ahora con la tercera regla de la hermenéutica, deseando de que este material sea de gran provecho para ustedes. Y la tercera regla es necesario que consideremos el contexto del pasaje. El contexto, ¿qué son? Son los versículos que hay antes y después del texto que estamos estudiando. Y hay varios tipos de contexto. Por ejemplo, el contexto puede ser el contexto inmediato, que son los versículos que rodean de una forma inmediata al texto que estamos estudiando. El contexto mediato, anteriormente inmediato, el contexto mediato, que son los capítulos que rodean el capítulo donde está el versículo que estamos estudiando. El contexto testamentario, en qué testamento está el texto que estamos estudiando, y el contexto general, ¿verdad?, que es el de toda la Biblia. El contexto brinda la información que se necesita para poder interpretar de una manera correcta un versículo específico. Por consiguiente, no debería ser interpretado un texto aislado de su contexto, a excepción de Proverbios, donde la mayoría de los versículos son unidades independientes. Ejemplo, si se considera tan solo Juan 3:26, se llegaría a la conclusión que Jesús bautizó, pero ¿qué dice el contexto? Lean Juan 4, versículo 1 y 2, ¿verdad? ¿Cómo se explica Hechos 10:25? ¿Qué son los candeleros del Apocalipsis 1, versículos 2 y 13? El contexto explica el sentido y el significado de las palabras, de las frases, de las oraciones, de los textos oscuros o de difícil interpretación. Ejemplo, por ejemplo, saber qué significa el término misterio de Efesios 3, versículo 4. O qué significa los rudimentos del mundo en Gálatas 3, 4, versículo 3. El contexto determina si la palabra o el texto que se está estudiando debe ser interpretado de manera literal o de manera figurada. Como por ejemplo, ¿cómo podemos entender lo que significa la sangre del nuevo pacto en Mateo 26, versículo 27? ¿O cómo entender el sentido de los sacrificios del libro de Levítico? Ahora, hay una advertencia que es necesario que nosotros tengamos presente. A veces, en el estudio de la palabra, nos encontramos que el pensamiento del autor se rompe, es decir, el sentido de pensamiento lógico se pierde. Esto es debido a que el autor propone un paréntesis para incluir una idea que es suplementaria o complementaria o como fuese. Luego de terminar esa interrupción, él continúa con el pensamiento básico del pasaje. No siempre el pasaje está entre corchetes, porque esto facilita la identificación de que wow, el autor está haciendo un paréntesis, pero no está obligado a poner paréntesis. De allí que se debe tener cuidado cuando se lee la escritura. De manera especial, tomar en cuenta los signos de puntuación que indican pausas o variaciones de pensamiento. Se debe tener en cuenta también que la división de los capítulos y de los versículos no pertenece a los originales. Son ayuda introducida, es decir, en los libros anteriores, no habían versículos, capítulos y versículos. Estos fueron introducidos después para ayudarnos a poder justamente hacer estas interpretaciones y para poder buscar versículos paralelos, etcétera. Y se han introducido en el transcurrir del tiempo para dar una mayor facilidad para encontrar también las citas bíblicas, porque antes era difícil localizar las citas bíblicas. Por consiguiente, estas divisiones no siempre han seguido el orden lógico de pensamiento de algunos autores,
de los capítulos, en cuanto a los capítulos y los versículos. Ningún pasaje bíblico puede ser tomado como base para una doctrina. Ojo con esto, ningún pasaje bíblico se puede tomar como base para una doctrina, si es que no está refrenada por el contexto general de la palabra. Por ejemplo, 1 Corintios 3, versículos 5 al 15. Es usado por los católicos romanos para enseñar la manera dogmática sobre la existencia de purgatorio, cuando el contexto general de la palabra no afirma eso. Vamos para la regla número 4. La regla número 4 de la hermenéutica te señala que todo pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos son esos textos bíblicos que tratan de un mismo tema o incidente. Por ser pasajes paralelos, un pasaje debe ser interpretado dando a la luz el otro texto. O sea, en forma general, el pasaje paralelo complementa, explica o aclara el sentido y significado del pasaje que estamos estudiando. Ahí podemos ver entre textos que son pasajes paralelos, los que vimos anteriormente, Mateo 14, los versículos 15 al 21, con Marcos 6, los versículos 35 a 44. Juan 6, con los versículos 5 y 3 al 13. Estas tres citas de Mateo, de Marcos y de Juan, estos textos que mencioné, son pasajes paralelos, ¿verdad? Porque tratan de un mismo asunto. Mateo 14, los versículos 17 al 21 y Marcos 8, los versículos 5 al 9, les pregunto si lo invito a que lo examinen y luego determinen si son pasajes paralelos, o sea, porque se tratan de un mismo texto o de un mismo asunto. Existen varios tipos de pasajes paralelos. Entre ellos tenemos los pasajes paralelos aparentes. Cuando las palabras o las fraseologías son iguales, se dan en estos casos. Pueden brindar un punto de ayuda, dado que los conceptos son similares. Por ejemplo, está Mateo 24:43 y Lucas 12:39. Los pasajes paralelos que se le llaman paralelos reales. Estos son aquellos pasajes en donde existe una similitud en la fraseología y concepto o el contenido mismo del texto. Ejemplo, las referencias al término hijo del hombre o las referencias al término conforme al corazón de Dios. También existen paralelos de palabras, que es cuando otros textos se encuentran la misma palabra frase que permite una correcta interpretación al pasaje estudiado. Por ejemplo, ¿qué significan las marcas del Señor Jesús? De Gálatas 6, versículo 17, ¿verdad? En 2 Corintios 4:10 y en 2 Corintios 11:23. ¿Qué significa vestido de Cristo? De Gálatas 3:27, pero cuando lo buscamos en Romanos 13, versículos 13 y 14, o en Colosenses 3, versículos 12 al 14. ¿Qué significa conforme al corazón de Dios? Que se encuentra en Hechos 13, versículo 22. Primera de Samuel 2, versículo 35 y Primera de Samuel 13, versículo 14. Estos son paralelos de palabras o de frases. También hay paralelos de ideas. Es cuando en otros textos se encuentra la misma idea, aunque no se usen las mismas palabras. Permite tener una idea completa y exacta de lo que enseña la palabra de Dios respecto a un asunto o un texto determinado. Por ejemplo, los sufrimientos de Pablo. En 2 Corintios 4, versículo 10, en 2 Corintios 11, los versículos 23 al 25, en 2 Corintios 6, versículos 4 al 10. Vemos que estas tres citas, ¿verdad?, tienen la misma idea, aunque no usen las mismas palabras.
Lo mismo en cuanto a, eso en cuanto al sufrimiento de Pablo, pero en cuanto, que es la idea, en cuanto a la idea del carácter de la encarnación, lo podemos encontrar en Filipenses 2, versículos 1 al 11, y en Hebreos 2, versículos 5 al 18. Sobre la cena del Señor, ¿quiénes deben participar de la cena? De acuerdo a los católicos romanos, tan solo los sacerdotes pueden tomar el vino, basándose en Mateo 26, 27. En 1 Corintios 11, los versículos 22 al 29, aclara este errado concepto teológico que restringe el privilegio de todo creyente fiel. ¿Verdad? Sobre si Pedro es la roca de Mateo 16, 18, los siguientes pasajes aclaran el concepto. Mateo 21, versículos 42 al 44, Primera de Pedro 2, versículos 4 y 8, Efesios 2, versículos 20, Primera de Corintios 3, versículos 10 y 11. También hay paralelos de enseñanzas generales. Son los pasajes paralelos que tratan sobre una misma enseñanza general. La misma palabra de Dios da esta norma cuando se usan expresiones tales como, por ejemplo, conforme a los profetas, o como dice la Escritura, o como por boca de los profetas. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15, versículo 3 y 14, Hechos 3, versículo 18, Romanos 12, versículo 6. Ahí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo sobre la resurrección, en 1 Corintios capítulo 15 y en Apocalipsis capítulo 20. En Mateo 24, los versículos 1, ¿verdad?, al 25. También hay paralelos históricos, que son los pasajes que se refieren a un solo evento histórico. El ejemplo más importante se da en los evangelios, de manera especial en los evangelios sinópticos. También están los paralelos biográficos. Son los pasajes paralelos que se refieren a un personaje. Ejemplo, Abraham en Génesis 12 y los subsiguientes capítulos. En Romanos, capítulo 4, en Gálatas, capítulo 3, los versículos 15 al 29. ¿Cómo encontrar pasajes paralelos? Es importante seguir los siguientes pasos. Buscar en el mismo capítulo, buscar en el mismo libro, buscar en el mismo autor, buscar en los libros de la misma época y buscar en todos los libros de la Biblia. Una de las maneras más fáciles de hallar pasajes paralelos es usar las referencias que se encuentran en casi todas las Biblias, de manera especial en las Biblias de estudio. Es importante entender que estas referencias son el producto del esfuerzo de hombres de Dios, por lo tanto pueden tener algunas limitaciones propias del autor. Estas pueden ser, por ejemplo, referencias al pie de la página de la Biblia, ¿verdad? Pongamos que vamos a ver alguna referencia aquí. Vamos aquí en la Biblia. Algunas Biblias que tienen referencias con números, subíndices que te van a llevar a una página, ¿verdad? Como aquí, que podemos ver esta, bueno, aquí no sé si, puedes ver, pero a veces lo indica acá o a veces lo indica en la parte final de la Biblia, ¿verdad? Que hay que manejar los significados. Una de esas maneras fáciles de hallar esos pasajes para ellos paralelos es esa, pero también está la referencia que está al pie de la página, que es la más común y es usada de una manera especial en la versión de Reina Valera. Las referencias en los encabezamientos de las divisiones naturales del pasaje, usado por casi todas las versiones de la Biblia, da una referencia. Referencias temáticas que son propias de las Biblias de estudio. Otras formas de encontrar pasajes paralelos son por medio de concordancias. Estas concordancias pueden ser alfabéticas, que son las que se registran las palabras bíblicas en orden alfabético,
Pueden ser completas o pueden ser breves. También hay concordancias temáticas, que son las que se refieren a temas bíblicos y los pasajes a lo que se refiere el tema que estudia la Biblia, que se está estudiando. También están las concordancias lingüísticas, que son las que registran en orden alfabético las palabras bíblicas de acuerdo al idioma en que están escritas. Pueden ser del idioma griego o hebreo, que son los dos idiomas predominantes de la Biblia. Regla número 5. Los principios de armonía. Todo pasaje debe ser interpretado de acuerdo a la enseñanza general de la palabra. La palabra de Dios es una unidad de pensamiento, ¿verdad? Aunque tiene diversidad de temas, todos ellos están en perfecto, completa y total armonía. Esto implica que no se debe tomar un texto, pasaje o porción de la Biblia para afirmar una doctrina, como ya venimos señalando, o una enseñanza, o una práctica que se encuentre en contrasentido con la totalidad de la Escritura. Ejemplo, ¿cómo interpretar el pasaje de Mateo 19, los versículos 16 y 17? Ahí podemos buscar en Efesios 2, versículos 8 y 9, Romanos 3, versículo 28, también Romanos 6, versículo 23, Éxodo 20, versículo 3. La mayoría de los errores doctrinales, mis hermanos, tienen su origen en el uso indiscriminado de textos aislados del contexto general de la palabra de Dios. Un caso común es el que usan los testigos de Jehová, quienes toman textos aislados para probar sus pseudo doctrinas. Regla número 6. Revisar la gramática básica del texto en lo posible en sus lenguajes originales. Esto es un poquito difícil, claro está, porque muchos no sabemos hebreo, no sabemos, mucho menos sabemos arameo, tampoco sabemos griego, pero hay que por lo menos revisar la gramática ahí. La Biblia ha sido escrita respetando las leyes gramaticales de los idiomas que fueron escritas. Sea el hebreo o sea el griego, los idiomas tienen su propia gramática distintiva. Por esta razón es valioso el estudio de la gramática en esos idiomas originales. En el caso de no poder estudiar gramáticas originales, es valioso el estudio de la gramática española, pues, que ha adaptado en sus formas, las formas típicas de los idiomas originales. Lógicamente, con todas las limitaciones propias de una traducción. De allí que es importante que consideremos el estudio básico de la gramática española, básica, para poder entender de una manera un poco mejor el mensaje bíblico. Para efectos de este estudio que estamos realizando de hermenéutica, vamos a tomar en cuenta los signos de puntuación, las conjunciones, los gerundios, los participios, que son los términos gramaticales de mayor uso en la Biblia, en las Biblias españolas. En cuanto a los signos de puntuación son los que se usan para separar una parte de un discurso a fin de darle una lógica o una coherencia. Por medio de los signos de puntuación se clarifican los conceptos y se da sentido a la oración. Ejemplo, no es lo mismo leer no vino que no vino. El primero es una negación de una acción y la segunda es una afirmación de la misma acción. ¿Qué es lo que diferencia una de otra? El uso del signo de puntuación. Los principales signos de puntuación son la coma, recuerden un poquito sus materias de gramática en español, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, ¿verdad? Son signos de puntuación. La coma es un signo que indica una pausa breve. El punto y coma, la pausa es un poquito más larga, ¿verdad? Un poquito más amplia que la coma. Los dos puntos es usado generalmente para separar las expresiones que explican
resumen o comprueban una parte de la oración. El punto es un signo que señala una separación de un discurso mayor de otro. Se usa para introducir un nuevo tema, un nuevo pensamiento o una nueva aclaración de lo antedicho. También puede preparar al lector hacia una frase siguiente. Siempre se usa el punto, ¿verdad? Final. Los paréntesis. Ese signo se emplea generalmente cuando se quiere intercalar un pensamiento complementario o explicativo o que no tiene relación con toda la oración que se estaba dando. Entonces se usa un paréntesis. Es decir, muchas veces las personas usan el paréntesis para hacer una explicación del significado de esa palabra en otro idioma, en la Biblia, ¿verdad? Entonces la gente no lee lo que está dentro del paréntesis, sino que siguen leyendo corrido. Se puede hacer, pero si se quiere hacer una interpretación de la Biblia, hay que tomar en cuenta lo que está en el paréntesis. Vamos a ver también las conjunciones. Es la palabra variable que cumple la función de establecer una relación gramatical y lógica entre palabras, entre frases o entre oraciones que componen un texto bíblico. Las conjunciones no unen palabras de manera indiscriminada, sino que establecen las partes de la oración un proceso lógico y entendible. Vamos a poner un ejemplo, o vamos a dar algunos ejemplos. Une los complementos directos. Por ejemplo, Jesús envió a Pedro y Juan en Lucas 22:8. Une dos sujetos, Juan y Pedro. Juan y Pedro respondieron en Hechos 4, versículo 19. Une dos predicados. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hay dos predicados allí unidos, ¿verdad? Y la conjunción que en los dos primeros casos, la conjunción era la I. Jesús envió a Pedro y Juan. En segundo caso, Juan y Pedro respondieron. Y en el último caso de unir dos predicados es, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hay dos predicados, sino es la conjunción. Entonces vemos que las conjunciones se pueden clasificar en varias clases que vamos a mencionarlas brevemente, pero aquellos que gusten un cuadro de las conjunciones para tenerlas presentes allí también lo puede tener, pero igual se puede conseguir por internet también las conjunciones, cuáles son y qué elementos unen. Por ejemplo, las copulativas es la I, la E, la NI, la disyuntiva, la O, la U, la distributiva, la hora, ya, bien. Las explicativas, era la o sea, es decir, las adversativas, pero, más, sino, antes bien, sin embargo, no obstante, por ponerle algunos ejemplos de conjunciones. Y por medio de los siguientes ejemplos podemos clasificar las siguientes conjunciones. Y es decir, que yo le voy a dar una serie de citas bíblicas y usted va a separar las conjunciones, cuáles son las conjunciones allí y en cuáles de las clasificaciones queda esa conjunción. Segunda de Corintios 6, versículo 8, Mateo 14, versículo 36, Romanos 6, versículo 11, Génesis 17, versículo 15, Marcos 14, versículo 36, Romanos 6, versículo 14, Efesios 2, versículo 13 y Juan 1, versículo 10. Ustedes allí me buscan las conjunciones y luego la clasifican. A manera de práctica, miren, nada más para que ustedes ensayen. Y sobre los gerundios son formas no personales del verbo que presenta la idea de una acción que se está realizando. Se le reconoce por su terminación, que es ando y yendo. De manera general, cumplen la función del adverbio, modificando al verbo principal. Los participios
ofrecen la idea de una acción que ya terminó. Se le reconoce por la terminación ado o ido. De modo general, cumplen la función de adjetivo en la construcción de tiempos compuestos del verbo. Ahí también está el infinitivo, que expresa una acción de manera general. Se le reconoce por la terminación ar y su función principal es la de sustantivo. También el breve estudio del verbo griego, tiempo, voz y modo. Como se ha mencionado en el Nuevo Testamento, se ha escrito en el idioma griego que tiene peculiaridades que no son expresadas en toda su complejidad en las traducciones españolas que se han hecho. Por esta razón es importante tener un conocimiento mínimo de gramática griega, sobre todo los verbos, que son el corazón de todo lenguaje. ¿A fin de qué? De captar mayormente, en una forma más amplia, el sentido del pasaje que se está estudiando. En cuanto al verbo, que expresa acción, por lo que son los elementos más importantes de la oración, los verbos, y a la vez uno de los factores más importantes para la correcta interpretación de un pasaje. El primer elemento para una correcta interpretación es la consideración cuidadosa del texto, recuerden. Hay características que son principales en los verbos griegos, como el tiempo, la voz y el modo. El tiempo señala el tiempo y el tipo de acción que se realizó. Acción que continúa. Tiempo presente denota una acción que sigue realizándose. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 4 dice, como el pámpano no puede seguir llevando fruto si no permanece, sigue permaneciendo. En la vid, así nosotros, si no permanecéis, siguen permaneciendo en mí. O sea que en ese versículo encontramos tres formas diferentes de acción en cuanto al tiempo en el verbo, ¿verdad? También está la acción completada con efectos continuos, por ejemplo, tiempo perfecto. La acción concluida en el pasado con resultados que continúan en el presente. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tiempo perfecto, acción concluida en el pasado por resultados que aún continúan en el pasado. Por ejemplo, en Juan 9, versículo 22 dice, por cuanto los judíos ya habían acordado, los casos de pasado, habían y acordado. Acción completa, tiempo a Cristo, acción concluida, indica una acción ya realizada sin tomar en cuenta su duración. Tiempo futuro, una acción indefinida que va a tener lugar en el futuro. Indica una acción continua o concluida en el futuro. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 7, dice, os será hecho. Y en Juan 15, versículo 8 dice, y seáis así mis discípulos. En cuanto a la voz, también la voz hay que tomar en cuenta algunos aspectos. La voz muestra la relación del sujeto con la acción. Hay voz activa y hay voz media. En cuanto a la voz activa, indica que es el sujeto quien realiza la acción. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 2 dice, en esto es glorificado mi Padre. Y hay voz media. Por ejemplo, indica que la acción, una acción reflexiva, en la que el sujeto realiza la acción y participa de sus efectos. Esta voz es propia del idioma griego. En Juan 15, versículo 26 dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, una voz media. En cuanto al modo, también tenemos que muestra cómo se relacionaba la acción a la realidad desde el punto de vista del que está hablando. Entonces, en ese sentido hay modo indicativo, que puede ser modo declarativo o aseverativo.
Hay modo imperativo, que se trata de una orden o invitación. Modo subjuntivo, que es de probabilidad. En el modo indicativo o declarativo o aseverativo, ahí vemos la afirmación de un hecho que desde el punto de vista del que habla se da como una realidad. Este modo simplemente afirma la realidad del hecho. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 6 dice, era echado fuera y se secará. Y los recogen, echan, arden. Esas son partes especiales del versículo que le estoy mencionando. Versículo 6 de Juan 15. Modo imperativo. Se trata de una orden de invitación. Se impone la voluntad de otro u otros. La obediencia a la orden. Se usa para denotar prohibición y autoridad. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 4, dice, permaneced, o también dice, acordaos, en Juan 15, versículo 20. Acordaos son cuestiones imperativas, órdenes. Modo subjuntivo o de probabilidad. Se implica cierta duda en cuanto a la realidad de la acción desde el punto de vista del que habla. Expresa incertidumbre o acción que pudiera o debiera realizarse. Vamos ahora para la regla número 7, que son los principios de la distinción. Distinguir las realidades como Dios lo hace. Uno de los problemas más comunes cuando estudiamos la palabra de Dios es el de confundir las cosas, dándoles a unas el sentido e interpretación que pertenecen a otras. Ejemplo, aplicar un principio cotidiano de conducta del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento. Es ahí que es importante reconocer la distinción que la misma palabra hace. ¿Cuáles son estas distinciones? Distinción entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Distinción entre la posición del discípulo ante Dios y su conducta cotidiana. Distinción entre la salvación y las recompensas. Distinción entre los judíos, la iglesia y los gentiles. Vamos a ver la primera, la distinción entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Todos los seres vivos son criaturas de Dios, porque Dios los creó para sí. Sin embargo, solo aquellos que han establecido una relación personal con Dios por medio de Jesucristo son hijos de Dios. Porque muchas personas dicen, no están en nada relacionado con Dios, con Jesús, y se dicen, yo también soy hijo de Dios. Y no, es una criatura de Dios, pero no eres llamado hijo de Dios, porque no tienes una relación con Dios. En Hechos 17, versículos 26 al 29, y en Juan 1, 12, y en Gálatas 3, versículos 26, pueden ver algunos ejemplos ahí. Vamos a ver ahora la distinción entre la posición del discípulo ante Dios y su conducta cotidiana. La posición tiene que ver con lo que es el discípulo de manera permanente delante de Dios, por la obra de gracia. Esta posición es invariable e indestructible. Efesios 1:6 lo señala así. Esta posición depende de la perfecta obra de Jesús. El andar del creyente o conducta tiene que ver con que si el discípulo anda en la carne o en el espíritu. Distinción entre la salvación y las recompensas. La salvación es un regalo gratuito que Dios nos ha dado a todos los pecadores que se arrepienten y reconocen a Jesús como el Señor de sus vidas. Eso lo señala Lucas 19:10, Lucas 5:32. Ningún pecador recibe recompensas por las buenas obras que realice. Eso lo dice Isaías 64, versículo 6. Esto quiere decir que ningún pecador puede ganar una recompensa. Sin embargo, los discípulos reciben recompensas, que son las retribuciones divinas por las obras hechas para Dios. Los discípulos reciben esa recompensa.
Por ejemplo, en Efesios 2, versículos 8 y 9 lo dice. En 1 Corintios 3, versículos 12 al 14 lo dice. La salvación es una posición real al presente. Las recompensas son una realidad futura. La salvación no puede perderse mientras que las recompensas sí se pueden perder. Distinción entre judíos, iglesia y gentiles. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 10, versículo 32. Los judíos son el pueblo descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob por la carne. Ningún otro descendiente de esa sería el pueblo judío. Los judíos también son llamados hebreos en Génesis 14, versículo 13. También son llamados Israel en Génesis 35, versículo 10. Porque es el nombre que Dios le dio a Jacob. Por eso. Los gentiles, en cambio, son toda la gente que no son judía por herencia. Uno de los nombres con que se conoce es las naciones. La iglesia no es judía ni gentil, es decir, no interesa el origen nacional de aquellos que la conforman. Eso está en Efesios 2, versículos 11 al 19. La iglesia es una nueva creación de Dios, la cual puede ser conformada por judíos o gentiles. La iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento como una institución formada. Es la nueva obra realizada por medio de la perfecta obra de Jesús. Dios habla muy poco de los gentiles, salvo que estén en relación directa con el pueblo judío. Lo que sobresale en la Biblia es la necesaria distinción entre el pueblo judío y la iglesia como la nueva creación de Dios. En cuanto al esquema del trato de Dios, en Génesis 1, versículo 11, Dios trata con los gentiles. En Génesis 12, hasta el Evangelio de Juan, Dios trata con los judíos. Desde el libro de los Hechos hasta el presente, en Apocalipsis 4, Dios trata con la iglesia. Desde Apocalipsis 4 en adelante, la iglesia no está en la tierra, está participando del juicio de obras preparándose para las bodas del Cordero. Desde Apocalipsis 4 hasta el capítulo 19, Dios trata con Israel y los gentiles y con los creyentes que se quedaren después del arrebatamiento. Desde Apocalipsis 20 hasta la eternidad, Dios trata con la iglesia. Regla número 8, principios de la centralidad de Cristo. Este es un principio que declara que Jesucristo es el tema central de toda la Biblia y que se hallan enseñanzas de él en todos los libros de la Biblia. Los estudiosos judíos dividían el Antiguo Testamento en tres grandes divisiones. Lucas 24, 44, Cristo afirma que cada uno de estos hablaban de él. La ley de Moisés hablaba de Cristo, los profetas hablaban de Cristo, los salmos también. Vamos a ver algunos ejemplos. En la ley de Moisés, Génesis 3:15, se encuentra la promesa de la simiente de la mujer, de la cual vendría el Redentor. Así que sí hablaba de Cristo. En los profetas, vamos a ver Isaías 9, versículo 6, se encuentra la primera referencia del nacimiento virginal de Jesucristo. Aparte se describe el carácter, persona y obras del Mesías también. En los salmos, vamos a ver Salmo 22, versículo 1, y los versículos 16 y 18, que ahí se compara este pasaje, si lo comparamos con Mateo 27, los versículos 35 y 46, vamos a notar ahí que se refiere a la crucifixión de Jesús. Y por eso, como la Biblia completa está centrada en Cristo, cada libro de la Biblia habla de Cristo. Cristo está en cada libro de la Biblia. En Génesis, les voy a dar algunos ejemplos nada más. En Génesis, Cristo, el creador y la simiente de la mujer. En Éxodo,
habla de Cristo como el Cordero de Dios inmolado a favor de los pecadores. En Levítico, nuestro sumo sacerdote. En Número, la estrella de Jacob. En Deuteronomio, el profeta semejante a Moisés. En Josué, el príncipe del ejército de Jehová. En Ruth, el pariente cercano. En Jueces, el mensajero de Jehová. En 1 y 2 Samuel, el rey menospreciado y rechazado. En 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas, el Señor del cielo y de la tierra. En Esdras, el cumplidor y el predicador de la ley. En Nehemías, el intercesor y libertador. El intercesor y constructor. En Esther, nuestro Mardoqueo y libertador. En Job, el redentor resucitado y esperado. Y prácticamente en la mayoría de los salmos. En Salmo 1, el hombre bienaventurado. En Salmo 2, el Hijo de Dios. En Salmo 8, el Hijo del Hombre. En Salmo 23, el buen pastor. En Salmo 24, el Rey triunfante. En Salmo 72, el Rey gobernante. En Salmo 150, el director de las alabanzas. En Proverbios, la sabiduría personificada. En Eclesiastés, el sabio olvidado. En Cantares, el amado. En Isaías, el siervo sufrido, nuestro sustituto. En Jeremías, el renuevo justo. En Lamentaciones, el valor de dolores. En Ezequiel, el hombre sentado en el trono. En Daniel, la piedra cortada. En Oseas, el rey mayor de David. En Joel, el Señor de la bondad. En Amós, el que rescata a Israel. Abdías, el libertador del remanente. Jonás, el salvador sepultado y resucitado. En Miqueas, el Señor eterno. En Nahum, la fortaleza de la ira de angustia. En Habacuc, el ancla de nuestra fe. El ancla de nuestra fe en Habacuc. Habacuc 2, versículo 4, Habacuc 3, versículo 18. En Sofonías, el juez y el purificador en medio de Israel. Ageo, el deseado de todas las naciones. En Zacarías, el renuevo. En Malaquías, el sol de justicia. En Mateo, el rey de los judíos. En Marcos, el siervo de Jehová. En Lucas, el perfecto hijo del hombre. Y por ahí, en Juan, el hijo de Dios. En Hechos, el Señor ascendido. En Romanos, nuestra justicia. En Primera de Corintios, las primicias de la resurrección. Segunda de Corintios, el hecho pecado por nosotros. En Gálatas, el fin de la ley. En Efesios, nuestra armadura. En Filipenses, nuestra suficiencia y fortaleza. En Colosenses, el ser preeminente. En Primera de Tesalonicenses, el Señor venidero. En Segunda de Tesalonicenses, el juez esperado del mundo. En Primera de Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres. En Segunda de Timoteo, el galardonador de los fieles. En Tito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Filemón, el compañero del Padre. En Hebreos, el cumplimiento de los tipos, autor, consumador de la fe. En Santiago, el Señor de los ejércitos. En Primera de Pedro, el tema de las profecías del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, el Señor de larga paciencia. Primera de Juan, el verbo de vida. Segunda de Juan, el blanco del anticristo. Tercera de Juan, la verdad personificada. En Judas, la seguridad del creyente. Y en Apocalipsis, el Rey de reyes y Señor de señores. Regla número 9, principios de doble referencia. El principio de doble referencia declara que un pasaje puede referirse a una persona, una cosa
o un evento primario y a la vez una persona, ¿verdad? O cosa o evento al que se refiere ese evento primario. No significa que sea menos importante que el primario, sino que es secundario en referencia a la interpretación del pasaje. Ejemplo del principio de doble referencia lo podemos ver en Oseas 11, versículo 1. Ahí vemos, Dios se refiere a Israel como un muchacho y como su hijo. En este pasaje Dios llama a Israel de Egipto. Este pasaje en su referencia primaria se refiere a la ocasión en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En Mateo 2, versículos 13 al 15 se encuentra la referencia secundaria. La profecía de Egipto, llamé a mi hijo. Se refiere a Jesucristo. Este evento ocurrió cuando la familia de Jesús regresó de Egipto después de la muerte de Herodes. Esta es la referencia secundaria del mismo pasaje de Oseas 11:1. También en Deuteronomio tenemos un caso y la referencia se ve en Ezequiel, versículo 28, y así. Regla número 10, principio de la primera mención. Este principio enseña que la primera mención de un tema, asunto o persona de la clave para entenderlo en el resto de la palabra de Dios. De allí que podemos entender un tema, un asunto, un personaje, al revisar con cuidado la primera mención de tal tema. Esto es, la primera mención es clave para entender el tema, asunto o persona. Por ejemplo, en Génesis 3:1 es la primera mención de Satanás en la Biblia. Esta primera mención menciona su naturaleza, la astucia. En Génesis 3:1 se encuentran las primeras palabras de Satanás. Aunque Dios os ha dicho que no os comáis del árbol, esto muestra que la actividad básica de Satanás es oponerse a la palabra de Dios. En Génesis 3:4 se menciona la primera mentira de la Biblia y salió de los labios de Satanás, lo que muestra el método fundamental de sus acciones, la mentira en todos sus modos y maneras. Mostrando así, por ejemplo, en Mateo 4, versículo 3, encontramos las primeras palabras de Satanás en el Nuevo Testamento. Si eres hijo de Dios, di, mostrando nuevamente el carácter de Satanás, oponerse a la palabra de Dios, que Jesús era hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Lucas 2, versículo 49 son las primeras palabras de Jesús, estar en los negocios de su Padre. Y esta es la clave de toda su vida y ministerio. Regla número 11 y última regla, principio del intervalo. Este principio afirma que en ciertos pasajes se mencionan dos eventos que están separados por un largo intervalo que no está mencionado. No entender este principio determina que se interpreten dos sucesos o acontecimientos como simultáneos o sucesivos, cuando en realidad existe un periodo de tiempo entre los dos. Por ejemplo, en 1 Pedro 1, versículos 10 y 11, habla de entre los sufrimientos y la gloria existe un largo periodo. En Lucas 1, versículos 31 al 33, vemos dos eventos relacionados con Jesús. Su nacimiento, separado por un largo intervalo de su reinado sobre Israel. En Juan 5, versículos 28 y 29, se mencionan dos resurrecciones como si fueran simultáneas, pero el contexto general de la palabra indica un tiempo de separación entre ambas. Bueno, mis hermanos, con estas explicaciones que hemos dado de la hermenéutica, específicamente los principios de la hermenéutica, esperemos que sean de su completa satisfacción y que sea de ayuda para el momento de que ustedes vayan a hacer la interpretación de un texto bíblico cuando van a hacer su planificación. Que el Señor me los continúe bendiciendo y haciendo resplandecer su rostro cada vez que ustedes van a realizar la planeación de un sermón para llevar un mensaje verídico, atinado y centrándose en la palabra de Dios y no haciendo interpretaciones incorrectas ni indebidas.
buscando intereses personales, en el interés bíblico.